Bien, nosotros estamos estudiando en Evangelio según San Marcos. No sé si se acuerdan que es lo que estábamos estudiando antes que me fuera. Las parábolas. No sé si se acuerdan que yo le decía una tarea de una parábola desconocida, que no conoce nadie mucho. ¿Alguien la conoce? ¿Cuál es? Hay una parábola que ella le puso la parábola del crecimiento de la semilla, ¿ya? Pero es una de las parábolas más importantes. Sí, es más importante, ¿ya? Bueno, hoy día la vamos a estudiar. Así que vamos a... ahorita la digo porque es una de las más importantes. Estamos en el Evangelio según San Marcos y vamos a ver un poquito repasar los versículos que estuvimos leyendo, versículo 15, después que el Señor dice la parábola del sembrador, dice en el versículo 23 del capítulo 4, estamos estudiando, capítulo 4 Marcos, versículo 23. ¿Ya? Dice el versículo 23, dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Luego dice, en el versículo siguiente, dice, porque el que tiene, se le dará. Y al que no tiene, se le quitará. Decía, además, así es el reino de Dios. El Señor Jesucristo nos está incentivando a que pongamos mucha atención en las parábolas. Y el que le pone atención a las parábolas, Dios le va a dar. ¿Y qué es lo que le va a dar? No solamente un conocimiento, sino que le va a hablar acerca de los misterios del reino de los cielos. Estos misterios que están escondidos desde la fundación del mundo. ¿Y a quién Dios se los revela? A los que tienen oídos para oír, a los que se interesan, a los que ponen mucha atención, a los que siguen paso a paso las enseñanzas del Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo aquí está diciendo, bueno, si ustedes ponen atención, los que tienen algo se les va a añadir más. Y cuando se está hablando que se les va a añadir, está diciendo que a través de la palabra se va a añadir una forma de vida que glorifica al Señor. Bien, ¿por qué esta parábola tan desconocida es tan importante? Bueno, por lo mismo, porque las cosas Dios las oculta a los ojos de las personas que son simples, se las esconde, ¿ya? Pero esta parábola es un tesoro preciosísimo. Si ustedes se fijan en todas las parábolas, al menos la gran mayoría de ellas, hay una palabra característica. ¿Cuál es? El reino de Dios es ¿cómo? Es, una palabrita es semejante, ¿ya? Pero fíjense que esta parábola no dice eso. Además es una parábola desconocida, es una palabra que no dice eso. Pues fijan ustedes que el Señor oculta muchas cosas a la vista del simple lector. ¿Cuántas veces habremos pasado por alto esta parábola? Por no escuchar lo que el Señor dijo un poquito antes. Vosotros seréis juzgados por lo que oís, ¿ya? Y el que tiene se le dará más, ¿ya? Y el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Entonces dice el versículo 26 dice, decía además, así es el reino de Dios. O sea, aquí no estamos hablando de semejante. ¿Qué les parece? Esta es la primera y única parábola que encontramos en la única parte de la Biblia, porque ni siquiera en la otra parte aparece cómo es el reino de los cielos. Así que es una parábola que hay que tomarle mucho cuidado. Aquí no dice que el reino de los cielos es parecido o semejante, sino que el reino de los cielos es, decía, además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche
y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Versículo 28. Porque de suyo lleva fruto. Está hablando de la semilla, dice, de suyo lleva fruto, ¿dónde? En la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Levante la mano alguno que haya escuchado esta parábola antes. Nadie la escuchó, ¿verdad? Yo estaba casi seguro que no la escuchaba. Por eso que se la dejé de tarea. Bueno, vista de que una parábola tan importante, vamos a verla de nuevo. Ustedes estarán diciendo, bueno, ¿qué será esta parábola? O sea, esta parábola es grosa porque esta parábola nos dice que así es el reino de los cielos, ¿verdad? Bien, vamos a leerla de nuevo. Vamos a leerla entonces por muchos, por solamente segunda vez. Dice el versículo 28, perdón, desde el versículo 27. Decía, además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la semilla. Primero brota, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Decía también, aquí haremos semejante el reino de Dios, y después habla varias parábolas de algo que es semejante. Bueno, para entrar en la parábola de lleno, vamos a decir lo siguiente, que las parábolas son símiles, no son ejemplos, son comparaciones, para que nosotros tengamos una idea. O sea, en otras palabras, el Señor está hablando de cosas espirituales, ya usando cosas cotidianas, cosas que todos los días se ven, se escuchan, y que la gente está familiarizada con esas cosas. Eso es lo que lo vimos claramente cuando estudiamos la primera parábola que enseña el Señor, que es la parábola del sembrador. Ya que el sembrador salió a sembrar la semilla, y ustedes saben, cayó en diferentes terrenos. ¿Ya? Ahora hay que tener mucho cuidado con las parábolas, porque las parábolas no son más que ejemplos, no son la realidad de las cosas. Por eso que, les repito, es muy notable, ¿ya?, que el Señor diga que el reino de los cielos es así, ¿ya? Por lo tanto, esta parábola, ¿cómo se llama? Los símiles que el Señor tomó han sido muy exactos, ¿ya? Pero aún así, nosotros no podemos decir esto así. Normalmente a veces se alegoriza mucho las parábolas. Por ejemplo, cuando hablan de la parábola, por poner un ejemplo, la parábola del buen samaritano. Bueno, dice que un hombre bajó de Jerusalén a Jericó, ¿ya? Entonces dice, no, lo que significa que Jerusalén es la casa de Dios espiritual y Jericó es el mundo. Entonces el hombre se fue al mundo. Y entonces el sacerdote es tal cosa, y él es tal. No podemos hacer, porque si no caemos en la alegorización, ¿no? En la parábola hay que sacar los pensamientos centrales, ¿ya? Porque de repente dice, bueno, ¿quién será la persona que está en la parábola? A lo mejor esta persona no tiene la importancia, por eso hay que distinguir cuál es el centro. Así que yo te diría,
¿cuál es el centro de esta parábola? La idea central. ¿Cuál es la idea central del reino de los cielos? La semilla. Se ve en varias otras parábolas, por ejemplo la parábola que ya vimos, que la semilla era la palabra de Dios, ¿ya? Y se ve también la cizaña y el trigo, se ve en la parábola de la red, y varias palabras. De hecho, nosotros estuvimos viendo un poquito acerca de lo que es el fruto, ¿ya? Porque en casi todas esas parábolas sale semilla y fruto, ¿ya? Entonces, podemos decir que una comparación bastante cercana del reino de Dios es una semilla. Es un ejemplo muy, pero muy poderoso. Aún para nosotros en el día de hoy es más, un ejemplo más poderoso que en aquellos tiempos. Por lo que se conoce de la semilla, como se conoce el ADN de la semilla, cómo están formados, historias de la semilla. Por ejemplo, hay una historia que es muy impresionante. Dicen que no sé si fue de la tumba de Tutankamón o algunos de estos caballeros que vivieron más o menos unos miles de años antes de Cristo. Podríamos decir que habrán pasado ya más como unos 5.000 años y estos caballeros los enterraron. Y en una de esas tumbas se encontró así como algo así de greda con semillas de trigo. Y tomaron estas semillas de trigo después de 5.000 años y a alguien se le ocurrió tirarlas a la tierra. ¿Y adivino lo que pasó? Salieron. O sea, el ejemplo es muy potente, muy poderoso. La semilla lleva fruto en sí. Y ese fruto que lleva en sí es un fruto muy poderoso, muy potente. La semilla lleva vida en sí. Y bueno, esta semilla se siembra, involucra el fruto que da la semilla, y este fruto es cegado y es guardado. Por decirlo así, el reino de los cielos entonces tiene que ser algo así como un fruto que se corta de una semilla, que nadie sabe cómo crece esa semilla, porque da fruto de sí mismo, y da fruto no solamente en sí mismo, sino que en 8 en la tierra. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que la idea principal de lo que es el reino de los cielos es fruto, proveniente de una semilla que da fruto de sí mismo. En la parábola que acababa de explicar, el Señor mismo explicó, diciendo que la semilla era, ¿qué es lo que era la semilla? Era la palabra de Dios. Ahora, como nosotros no tenemos la autoridad para decir esto es así, vamos a comenzar con esa hipótesis que nos dio el Señor. Vamos a defender esa hipótesis. ¿No? Y vamos a decir que algo el Señor no dijo. Pero sí vamos a decir que algo que el Señor dice que nosotros podemos decir y podemos entender. ¿Ya? Porque el Señor Jesucristo le dice, si ustedes no entienden la parábola del sembrador, ¿cómo van a entender las otras parábolas? Bueno, nosotros ya la entendimos, la estudiamos. ¿Ya? Entonces, con eso en mente, con esa librita que el Señor nos dio, fuimos primero a estudiar la parábola del sembrador, y entonces, con eso en mente, el Señor dice que la semilla es la palabra de Dios que cae en diferentes terrenos. Si es así, entonces el reino de los cielos es la palabra de Dios que cae en el corazón de seres humanos, y esa es la palabra que da fruto en sí y en la tierra, es decir, un fruto compartido. ¿Por qué? Porque la semilla se junta con la tierra. Si la semilla no se junta con la tierra, no puede dar fruto. Esta palabra es muy importante porque, como habla del reino de los cielos, también tenemos que considerar la persona del rey. El reino de los cielos, tenemos un personaje central que es el rey. Se ve
desde el libro de Daniel, el libro de Daniel, se ve ya, dice que Daniel vio a uno, vio a Dios, como un anciano de día, lo ve, el Eterno, y que llama a uno semejante al Hijo del Hombre, y le entrega el reino a él y a los santos, o sea, a los creyentes y a él. Entonces hay dos cosas que son muy importantes en el reino de los cielos, ¿ya? Que es el rey y que es la semilla de Dios. Y esto nos daría en esta parábola una figura perfecta de la cruz. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, el Señor Jesucristo se ha identificado siempre como la palabra. De hecho, el Evangelio según San Juan, notable, el apóstol Pablo dice en el principio era el logos, era la palabra. Traducida en las Biblias nuestras, del Cipriano de Valera, en el principio era el verbo, es la acción de la palabra. Son muy buenas traducciones, ¿ya? Entre paréntesis, de hecho se dice que las dos mejores traducciones que hay en el mundo son la versión inglesa del Rey Jaime y la que tenemos nosotros, que es la Cipriano y Valera, respectivamente el Nuevo y Antiguo Testamento. Pero tenemos que la palabra identifica a Jesucristo, una persona, como el verbo, ¿no? Él es el verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Así que es muy importante, podríamos decir ya que si Cristo es la palabra, ¿ya? No sé si ustedes así de pasadita por ahí por Hebreos capítulo 4, versículo 12, para ahí 11, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir del alma, etcétera, las coyunturas. Y sigue diciendo, hablando de la palabra, y dice que no hay nada oculto delante de los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Es decir, está hablando primero como sujeto como la palabra y termina hablando como sujeto como el Señor. Bueno, Juan identifica la palabra como el mismo Señor, como la revelación misma del Padre. Jesucristo es la palabra. Y aquí tendríamos en esta parábola algo muy precioso, hermanos, muy precioso. Porque la semilla, para que dé fruto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que morir. Tiene que morir. Entonces aquí está diciendo algo más o menos así, tomando varios otros versículos, que el Señor mismo, la palabra, el verbo que se hizo carne, Él murió, ¿ya? Para que por su muerte hubiera mucho fruto. Entonces, vamos por esto en nuestras mentes y veamos nuevamente la palabra. Vamos nuevamente a la parábola. Decía, además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Ahora, ¿quién es este hombre? ¿Ah? Bueno, según el contexto de la palabra, es una persona cualquiera que tira semilla. Es un hombre que siembra. Podríamos decir, sacando una enseñanza importante, que nosotros somos los que predicamos, somos los que estamos sembrando, ¿no? Yo creo que sí, ¿ya? Pero como nosotros somos de tan poca importancia, no tienen ni que nombrarse, no siquiera, se dice, un hombre nomás tiró, no dice que hombre que nació en tal lugar, de tal familia, no, un hombre. ¿Qué importancia hay ante un acontecimiento tan importante como el reino de Dios, una persona que tira la semilla? No hay ninguna, absolutamente ninguna. El apóstol Pablo, cuando los hermanos estaban peleando, yo soy Juan, yo soy apóstol, él decía, bueno, ¿a qué se preocupen? Si uno siembra, otro planta, pero uno es el que da el crecimiento, dice Dios. Y nosotros, dice, ¿somos qué?
servidores de Dios. Y la palabra servidor, que la estamos mencionando mucho esa palabrita ya, no sé si se acuerda Ricardo, allá en Temuco. ¿Qué quería decir esa palabra? El uperete. El uperete. Entonces los hermanos se echaban bromas, decían, nosotros somos los uperetes. ¿Usted sabe lo que es un uperete? Bueno, el uperete es la persona que va en la galera, es el que va abajo del barco remando. Normalmente es un esclavo que va con cadena, entonces va a un bote y entonces le van tocando arriba, le van tocando un tamborcito y depende, si le tocan despacio, va remando despacio. Si le tocan más fuerte, le va remando más fuerte. ¿Ya? Y le van dando el ritmo para que vaya. De la misma manera, nosotros como siervos del Señor, el Espíritu Santo nos va llevando, ¿ya? Y nosotros tenemos que ser completamente ignorados, porque toda la gloria tiene que ser del Señor. Así que es lo de menos que tiene la semilla, ¿ya? Un uperete cualquiera tiene la semilla, ¿ya? Lo importante es la semilla preciosa, figura de Cristo mismo. Por eso que se habla que Cristo quiere entrar en el corazón de las personas, más a todos los que le recibieron. La buena tierra recibe la semilla, pero la semilla la lleva el Señor. ¿Ya? El Señor quiere entrar en las vidas de las personas. ¿Ya? Entonces dice, bueno, aquí dice, un hombre tiró veamos de nuevo, decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Pero aquí está hablando ya de un terreno bueno. No es un terreno, como dijo antes el Señor, que junto al camino o en pedregales, ¿ya? No es así, ¿ya? Es un terreno bueno, ¿ya? Y entonces dice, el versículo 27 dice, entonces el hombre duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla, dice, brota y crece sin que él sepa cómo. Este es otro golpe de humildad a los uperetes, ¿ya? Que uno puede, bueno, todos debemos orar, porque siempre que predicamos, oramos, hermanos, oremos por todo, por la semilla, y oramos mucho, pero no tenemos idea, hermano, de lo que está haciendo Dios a través de la bendita simiente de la palabra de Dios. Él dijo, mi palabra no volverá a mí vacía. Y esa debe ser la profunda convicción de los uperetes, de aquellos que van ocultos debajo de la galera. Yo nunca he creído en esos predicadores internacionales, ministerio tanto, y se habla mucho de la persona. Hermano, no debe ser así. Se debe hablar de la iglesia, cuerpo de Cristo. Se debe hablar de la palabra de Dios y honrar a la persona de Cristo. Y por más que los uperetes salten, brinquen de acá por allá, o quieren llamar la atención en cualquier cosa, no tenemos idea, hermanos, lo que es el reino de los cielos. Por eso que nos está poniendo un ejemplito acá, para que nos digan, miren, el reino de los cielos es como una semilla, que el hombre viene y siembra. Pero a pesar de todas estas cosas que hace el hombre, se levanta de noche, de día, dice, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y el tercer golpe de los uberetes es la ignorancia absoluta que tenemos del reino de los cielos. Qué preciosa la semilla. Rebaja completamente toda obra humana. ¿Ya? Nosotros por fe sembramos la semilla y la seguimos sembrando y la seguimos sembrando, pero no tenemos idea. Como dicen los americanos, idea. Estamos completamente, es oculto para nosotros lo que está haciendo Dios. Ahora, cuando venga la resurrección, cuando venga el reino de los cielos, se va a cumplir lo que dijo el Señor. Dijo, porque mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo cual para yo la he enviado. Y esa semilla es tan bendita que vino del cielo y vuelve al cielo. ¿Ya? Cristo vino al cielo y vuelve al cielo. Entonces, el reino de los cielos ya tiene que ver con el Señor Jesucristo y con su bendita
y preciosa palabra.